¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos del porqué de tu existencia. Tres. Recientemente estuve viendo un documental muy interesante de la historiadora y catedrática Eva Tobalina. En su exposición sobre los orígenes de los sumerios, compartía que en los descubrimientos relacionados a la escritura de dicho grupo les llamaba la atención que el Enuma Elish comparte la creación de una manera, o la idea de la creación de una manera muy particular. Según se narran estos materiales de escritura en tablillas cuneiformes, se dice que el ser humano fue creado por unos dioses de inferior calidad, los Anunnaki, y que dichos seres humanos que fueron creados solo lo hicieron con el propósito de que estos sirvieran para trabajar arduamente para los dioses antes citados. Y es que se comparte que en el origen de los dioses, es decir, antes del ser humano, los dioses primeros decidieron hacer unos dioses de segundo rango. Estos para que trabajaran arduamente, pero al trabajar arduamente decidieron mejor delegar la responsabilidad a alguien, al ser humano. La historiadora comparte que quizá esto se debe a que donde vivían los sumerios, en lo que se le conoce hoy como el río Éufrates y el río Tigris, su forma de cultivo al lado de los ríos, pues se veía afectado cuando estos se desbordaban y por lo tanto tenían que trabajar cada vez más y más, pues imagínense, venían las crecientes y destruían todo lo que habían hecho. Así es que su forma de percepción del ser humano, con qué motivos, por qué está en la tierra, los llevó a tener esta imaginación. Fuimos hechos solamente para trabajar arduamente y sin cesar. Otras culturas han buscado interpretar con qué, por qué, para qué, quién hizo al ser humano. Algunos con ideas propias y muy cercanas a esto, quizá fueron hechos solamente para fastidiarles la vida. Muchas personas a lo largo de la historia, muchos filósofos se han preguntado, ¿por qué fui creado? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué motivo, verdad? En el libro de Génesis, en la parashá ubicada en el mismo nombre, Bereshit o Génesis, dice en el capítulo número 1, en su primera parte del versículo 26, lo siguiente. Vayomer Elohim, Naase Adam, Besalmenu, Kidmutenu. En español diríamos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando leemos Génesis describe muy diferente a lo que estamos compartiendo acerca de los sumerios. Mientras que aquellos hablaban de que el ser humano fue hecho solamente para hacer las labores fatigosas, molestas y arduas que los dioses secundarios ya no quisieron hacer, y que posteriormente dice que se hartaron también del ser humano y decidieron destruirlos, cosa que compartiremos en otra ocasión. La Biblia da una información muy distinta. En un libro que tengo aquí, Me alcance el origen de las especies por Charles Darwin, este documento que trata de explicar los orígenes de los seres humanos o de las especies, y que podríamos decir a grueso modo que de un ser básico vino emigrando, evolucionando para ser más sofisticado y así llegar hasta el ser humano. De hecho, el texto bíblico dice lo contrario, que el ser humano fue creado por Dios con un propósito también. Por eso dice también el versículo mismo en el siguiente parte, en el capítulo 1, 26.
Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Conforme vamos leyendo incluso hasta el capítulo número 2, el texto nos enseña que fue el ser humano hecho con tal cariño, con tal dedicación, con tal precisión, que incluso llega a abordar que después de haber hecho toda la creación y haber hecho un paraíso, un lugar hermoso, dentro de lo hermoso, allí puso Dios al ser humano. Cuando usted y yo viajamos a algún lugar fuera de nuestra ciudad, comúnmente nos sorprendemos cuando visitamos un mar, por ejemplo, los mares, cuando estamos allí en los bosques, cuando estamos allá en algún lugar que para nosotros pues no es muy común. Nos sorprende la belleza de toda la naturaleza, desde los simples aves, las simples aves, hasta los árboles magníficos de un bosque, o como señalé, lo inmenso de un mar. Uno llega a decir qué pequeño es el ser humano, pero qué grandioso es Dios de haber creado todo eso. La corona de la creación podría ser, sin duda, tipificada de esta manera: el ser humano. ¿Para qué fue creado el ser humano? El texto bíblico nos dice que fue creado para que sea feliz y disfrute de la creación que Dios le ha puesto a su alcance. Porque como lo vimos, tiene dominio sobre la creación, tiene dominio sobre los aves, sobre las especies de las aguas, en fin. ¿Qué no ha hecho el ser humano? Tan simple como decir en 100 años cómo ha cambiado toda la tecnología que antes se tenía a lo de ahora, ¿verdad? Cómo ha hecho tantas cosas el ser humano. Fue Dios, según el texto bíblico, que nos dice que tú fuiste hecho con un propósito. Seas feliz. Disfrutes de la creación que ha hecho el Señor. Y también, como lo vemos en el capítulo número 2, disfrutes del Creador. Pues que vemos que dice el texto que se paseaba Dios ahí en el paraíso con su creación, el ser humano. Así es que la respuesta ante esas inquietudes, ¿para qué fue hecho el ser humano? Podemos llegar a una hermosa conclusión. Bueno, salvo que alguien pueda pensar, ¿verdad? No, yo vengo de los simios y pues fui hecho para esto o el otro. Nosotros o su servidor puede decir algo diferente. Según el texto bíblico, fuimos hechos para ser muy felices, disfrutar de la creación, desde luego, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de todo lo que nos permite el Eterno mientras estamos en este peregrinaje en la tierra, pero también y sobre todo no pasarlo por alto es que disfrutemos de Dios. Cada día que nos disponemos a analizar las escrituras, cada día que usted o su servidor dispone para orar y decirle al Señor gracias, cada momento que tenemos le decimos al Creador, gracias por todo lo que nos permites disfrutar, gracias por todo lo que nos has rodeado, gracias por nuestra vida, porque a través de ello podemos nosotros disfrutar de todo. Gracias Dios por rescatarnos. Gracias Dios por permitirme ser llamado tu hijo. Entonces, podemos concluir. Fuiste creado para que tú seas feliz y feliz con Dios. Shalom.